Vivamos juntos la magia del verano. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando un programa más de Cortita y al pie. Con toda la información deportiva a nivel local por AM970 FM 107.1. Cuidado, hay gente loca en todos lados. Queda esta semana para seguir escribiendo a los teléfonos de Jorge, el mío, el de Daniel y el de Miguelito, para ganarse la camiseta, ¿sí? De... No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Quién es? Por acá, ¿sí? No somos muchos, no somos pocos. La camiseta de Tiro Federal. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos. Ayer hubo partidos en la cancha del Club Belgrano por el torneo de verano de barrios organizado por la entidad urinegra. También hubo partidos en el nocturno del Club Victoria. Ya tenemos los primeros clasificados en el Club Victoria para los octavos de final. Y hubo una fecha concurrida en el Club San Martín ayer por la noche. Allí estuvimos con los chicos del Club San Martín tratando de pasarla realmente muy bien. Y además también hubo una hermosa jornada turfística conmemorando los 80 años del hípico de nuestra ciudad. Estoy hablando del hípico Fernando Irastorza, con muchísimas carreras y realmente con un récord de público que hace rato no se veía en nuestra ciudad en lo que a turf se refiere. Y usted escucha el ruidito ahí en la línea, es porque hoy también hay jornada en el Club San Martín y allí está nuestro compañero Jorge Gabriel. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Aldo, ¿cómo te va? Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, noche de básquetbol, aquí en el Gigante del Sur, aquí en el gimnasio del Club San Martín, a partir de las 20:30, con dos partidos. Básquet champán, vamos a enfrentar a Litoral Neumáticos en el primer encuentro. En el segundo partido, Cremolati enfrentará al Deportivo Agustín Argüello. Dos partidos entonces a partir de la hora 20:30, así que muy lindo, especial para venir aquí al Club San Martín a disfrutar, lógicamente para lo que le gusta este deporte, ¿no? Ya deben estar escuchando ustedes el bote de la pelota en el parqué del gimnasio del Club San Martín, ¿no? Y bien regadito, por supuesto, una buena atención en la cantina, así que imperdible en las noches de básquet en el Club San Martín. Seguro. Ayer hubo una buena concurrencia de público. Supongo que este acercamiento a la fiesta también hace que muchos amigos se empiecen a juntar, y siempre el deporte también es algo que nos junta y eligen los muchachos juntarse, obviamente, en las canchas a mirar un poco de deporte. Bueno, ya lo dijo Jorge. Sí, vos sabés Sí. algo que yo estuve ayer en el Estadio del Club Belgrano con el fútbol de barrio, y también es muy buena convocatoria, y ni que hablar del futsal del Club Curuzú, donde también hubo muy buena concurrencia Ayer. de público.
Ayer hubo de llama la todo. atención eso, digo, porque en una misma noche había básquet aquí en el San Martín, había campeonato de barrios en el Belgrano, campeonato de barrio en Cancha de Victoria y había futsal. Y por cierto, por a poco había finales de veteranos. Sí. Así que realmente muchísima actividad y sin embargo el público sigue acompañando, ¿no es cierto? Sí, que nosotros por ahí tenemos un poco de celo en decir, bueno, ¿hasta cuándo podrá acompañar la gente en estas condiciones? Bueno, ojalá que no se cansen nunca y que sigan acompañando. Jorge, ya que estamos y que hablamos un poquito del fútbol, vamos a pasar a los resultados, ¿te parece? Si ya lo tenés a mano, vamos con los tuyos. Si no, yo tengo por aquí lo del nocturno del Club Victoria también. No, tengo acá, si querés vamos Dale, a vamos. lo del viernes y lo del domingo, ¿no? Dale. Pero rapidísimo, el día viernes Juvenil del Centenario le ganó a los defensores de Abuela Justina 2-1. Manuel Alfonso dio marcador para Juvenil del Centenario, empató Jonathan Maciel y en el segundo tiempo Maximiliano Ramírez le dio el triunfo a Juveniles del Centenario. La segunda hora, el Deportivo 11-14 le ganó a Atlético de la Nueva Unión 3-0. José Ignacio López, Lucas Castillo y otro de José Ignacio López, todo en el segundo tiempo. Por último, Puesto La Amistad le ganó a Deportivo Agustín Argüello, también por idéntico marcador de 3-0. Ezequiel Mendieta de tiro libre, Jordan Sangrin y Facundo Junco, los 3 goles de Puesto La Amistad. Anoche se inició la jornada con el empate entre el Mineiro Fútbol Club de Colonia Libertad, Deportivo Centenario, 1-1. Matías Romero para Deportivo Centenario, empata Leonardo Corrales ya sobre la hora para el Mineiro Fútbol Club. A segunda hora, Deportivo Barrio Alberdi le ganó a Don Bosco 3-1. Darío Pereira para Deportivo Barrio Alberdi. Mario Sánchez el 2-0. Juan Areco descontó para Don Bosco. 0 en el segundo tiempo. Nahuel Varela marcó el 3-1. Continuamos con el triunfo de Atlético Chupanqui sobre el Mineiro Fútbol Club. 1-0, gol de Jeremías Romero en el segundo tiempo. También ganó el Deportivo Joaquina a Juvenil de Barrio Norte 2-0. Eduardo Insaurralde en el primer tiempo. Cristian Solís en el segundo 2-0 para el Deportivo Joaquina. Y por último, goleada de Barrio Porteño sobre Academia de la Rincón por 5-0. En el primer tiempo, Mariano Altamirano de tiro libre y Ezequiel Lagraña. En el segundo, 2 seguidos de Sandro Escobar y uno de su hermano Ulises Escobar. Mañana el miércoles va a continuar el torneo en la tradicional jornada navideña con 5 partidos a partir de las 6 de la tarde. Deportivo Jaguar Ricó con el Rejunte Fútbol Club, Saca Chispas con Deportivo La Junta, Juveniles de Barrio Las Flores con Los Pumitas, Juveniles de Jaguar Rincón con Defensores de Santa Rosa y por último el Viejo Coche Motor a enfrentar a Juveniles de Santa Rosa. Esta es toda la actividad. Si vos tenés un tiempito y querés las tablas de posiciones, también las tengo. Bien, como en el Club Victoria ya están los octavos de final, vamos a repasar la tabla de posiciones en el campeonato gigante de los barrios. Esto de que haya 2 campeonatos y que los nombres de los equipos sean los mismos, a mí me parece tan gracioso, Jorge, porque vos recién hablabas de un equipo que se llama 11-14, ¿no? Sí. Que jugó el viernes. Jugó el viernes. Claro, y el viernes le fue bien a 11-14, goleó 3-0, ¿sí? Sí. Bueno, el domingo en la cancha de Victoria también ganó 3-0, 11-14. Mirá vos, No, la increíble. actualidad, ¿no? No sé si son los mismos jugadores. Los goles no se repitieron porque los goles fueron Aguirre, Ocampo y Villanueva en Victoria. No ahí no, me parece. Jonathan Aguirre, gran promesa del fútbol del Club Villa del Parque, es jugadorazo. Bien. Bueno, tenemos el miércoles de Navidad, va a haber otra vez lo mismo. 2 jornadas futbolísticas y la jornada de básquetbol. ¿Tenés la tabla de posiciones? Vamos repasando. ¿A ver básquet acá el miércoles? Me parece que sí, ¿eh? ¿Vos decís que no?
Ahora preguntamos. No, porque no suele programar, ¿eh? En Navidad y en Año Nuevo no suelen programar, me parece. Bueno, ahora preguntamos igual, ahora preguntamos. Esperemos, ahora vamos a consultar. Bueno, ¿vamos con la tabla de posiciones? Dale, rapidísimo, zona A, Defensores Santa Rosa, Barrio 32, Vivienda del Centenario, Deportivo Barrio Alberdi, solo con 3 puntos, Don Bosco y Juveniles de la Rincón, 0. Zona B hay 2 punteros, el Viejo Coche Motor, Juveniles del Centenario con 3, Juveniles de Santa Rosa y Defensores Rana Castillo 1, Defensores Abuela Cristina sin puntos. Zona C, Paso de las Niñas tiene 4 puntos, La Banda del Pueblo y Deportivo Joaquina 3, Juveniles Barrio Las Flores 1, Los Pumitas y Juveniles Barrio Norte sin puntos. En la zona D, Deportivo Centenario 4, Puesto la Amistad de Solari 3, Juveniles San Cayetano, el Mineiro Junior de Colonia Libertad y Deportivo Agustín Argüello tienen 1, Atlético Unión sin puntos. Pasamos a la zona E, Villa Belgrano líder con 6, Barrio Porteño y Juveniles de 200 Viviendas 3, Independiente Fútbol Club y Academia de Agua Rincón sin puntos. Zona F, Taller Virgen de Itatí puntero con 4, Atlético Chupanqui 3, el Litoral de Mercedes 1, Juveniles Barrio Porteño y el Mineiro Fútbol Club sin puntos. Zona G, Fenerbahce, la Juventud de Sauce y Líbero, los 3 con 3 puntos. Luego Deportivo Jaguar Rincón y el Rejunte Fútbol Club sin puntos. Por último, zona H, Deportivo 11-14, 6 puntos. Atlético La Nueva Unión 3, Deportivo La Asunta y Deportivo Centenario 1, Saca Chispa sin puntos. Tabla de goleadores, hay 2 goleadores hasta acá, Néstor Leonel González del Viejo Coche Motor y Claudio Holguín de Atlético La Nueva Unión. Con 2, Gustavo Benítez, de Defensores de Santa Rosa, Lucas Castillo del Deportivo 11-14, Pablo Domínguez de Paso de las Niñas, Sandro Escobar de Barrio Porteño, Juan Cruz Fernández de Villa Belgrano, Cristian Leiva de Paso de las Niñas, José Ignacio López del Deportivo 11-14. Jorge, son 9 zonas. ¿Cómo clasifican ahí? Van a clasificar, son 8 zonas me parece. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 zonas. 8, correcto. Clasifican 2 de cada una. Y clasifican 2 de cada una y juegan directamente los octavos de final, a partidos de ida y vuelta, después cuartos de final, semifinal y final. Muy bien. Bueno, ahí me llegó un mensaje que quiere participar por la camiseta, este amigo Héctor. Me dice si el goleador del campeonato de barrio, el Leo, el mismo, sí, el que jugaba en Paso de las Niñas, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Me repetí? El goleador del campeonato de barrio, el que le dicen Leo, sí. Sí, Jugador de Néstor Leonel González. Claro, por eso. No, el mismo, es el mismo. Lo que pasa es que hay gente que no sabe que se llama Néstor. Sí. Generalmente pongo el nombre correcto, que es Néstor Leonel, cuando a la persona se le llama por el segundo nombre, ¿no es cierto? Sí, pues. Todo el mundo le dice Leonel, igual que Milton Balbuena, por ejemplo. Yo siempre le pongo Ronald Milton Balbuena. Claro, y porque todos le dicen antes Milton. de Milton hay otro nombre. Y lo mismo pasa con Leo González, ¿no? Que es Néstor Leonel González. Muy bien. Buen jugador también Néstor Leonel. Muy bien. Jorge, dentro de un ratito vamos a hacer una tanda. Dentro de un ratito lo llamamos de nuevo a Jorge para ver si nos averigua un poquito si... Capaz que está para hacer una foto, Jorge, porque está en el horario de foto, estoy, ¿no? Sí. Estoy en horario de foto, así que lo vamos a liberar a Jorge para que pueda hacer la foto y después lo incorporamos de nuevo, ¿sí? ¿Cómo no? Deme 10 minutos. Dale, ahí está Jorgito en la cancha del Club San Martín, en el Gigante del Sur, siguiendo el campeonato de barrio, campeonato de verano del Club General San Martín, campeonato de básquet al que concurre mucha gente. Me preguntaban ayer qué pasa con el Federal, y bueno, con el Federal hay que esperar unos días más. Los primeros días de enero tengo la información de que va a haber una reunión muy importante en la ciudad de Corrientes con los clubes clasificados a jugar el Federal, así que esperemos que les vaya muy bien a los muchachos y que puedan tener el apoyo necesario. La CAB se mandó una con un cambio de pelotas a último momento, no avisó, no sé lo que pasó. Lo cierto es que
todas las pelotas que se compraron el año pasado, por ejemplo, no sirven para nada porque hay que jugar con otra marca a partir del 2025 y hubiese estado bueno que se informe antes, así no se compraban pelotas nuevas en los últimos meses. Porque bueno, los clubes tienen este inconveniente también, ¿no? Pero bueno. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur, Dr. Pozzi, 248, Galpón Sur. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Agroveterinaria San Martín, con teléfonos 03774 15 45 0023 15 51 75 12. Agroveterinaria San Martín. Señor vecino, su municipalidad le recuerda que puede poner sus impuestos al día mediante convenios de pago en cuotas. Lo invitamos a acercarse al Palacio Municipal para informarse. Municipalidad de Curuzú Cuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Vamos con el nocturno del Club Victoria a los partidos que se jugaron anoche, domingo 22 de diciembre. Primer partido de la noche, la Juntada le ganó 7-2 a Deportivo 64 Viviendas. Martín Medina y Marcos Aguirre para 64 Viviendas, Bruno Alvarenga, Lucas Vera, Guillermo Rivera, todos por 2 goles, perdón. Y un gol de Alejandro Luna, 7-2. 3-0 le ganó 11-14 al Rincón de Luz, uno de Juan Pablo Villanueva, uno de Jonathan Aguirre y uno de Miguel Ocampo, todos para 11-14. El tercer partido de la noche terminaron empatados 1-1. Deportivo Las Flores y Solo Fútbol, Darío Mendoza para Solo Fútbol, Nicolás Quirós para Las Flores. El cuarto partido de la noche, Paso de las Piedras perdió 5-0 con Barrio Porteño. 3 goles de Juan Rivero y 2 de Martín Borgo para Barrio Porteño. El último partido de la noche, Deportivo Cabo Azul le ganó 5-0 a Chicago Fútbol Club. 2 de David Gómez, 2 de José Ferreira y 1 de Leonel González, el goleador del otro campeonato, para el equipo de Cabo Azul. El miércoles 25 comienzan los octavos de final. 18:30, Defensores del Litoral frente a Solo Fútbol. La Madrid frente a Deportivo Carcacha. Juveniles de Villa Dolores frente a Deportivo Agustín Argüello. Y Paso de las Niñas frente a Deportivo Joaquina. Y para el domingo 29, a partir de las 18:30, Barrio Porteño va a estar enfrentando a Deportivo Mario, Deportivo Las Flores a Deportivo Verón de Astrada, Juveniles de Campo de Mayo a Paso de las Piedras y 11-14 a Amigos de Titilo Argüello. Ya están entonces los 16 clasificados del nocturno del Club Victoria. El próximo miércoles a partir de las 18:30 comienzan los cuartos de final, los octavos de final. Y no le contamos, pero el sábado hubo una final a nivel nacional, Estudiantes de La Plata. El gran saludo para los hinchas de Estudiantes, que no son muchos, tampoco son pocos, de nuestra ciudad, entre ellos Andresito Cáceres, otra vez campeón, el Pincha, en este caso le ganó 3-0 a Vélez, sin objeciones, el triunfo del equipo Pincha. El sábado a la noche, ¿fue? Sí, el sábado a la noche. El partido que ganó Estudiantes 3-0. 20-30 en todo el país.
siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Muy bien, ahí lo tengo a Jorge, también ahí en el Club San Martín. Estoy buscando porque jugaron los equipos posadeños y no se encuentra disponible. Epa. En este. Ya va. Ahí es donde lo tengo acá. Libertad de Concordia. Pero será posible que no encuentro los resultados del Guaraní de los Francos y Mitre. Ayer jugaron en Misiones. Primero el primer local fue en este caso Guaraní. El primer tiempo lo termina ganando Mitre 1-0 y en el segundo tiempo el conjunto donde juega Stasi al básquet, el amigo Stasi, le termina ganando el partido a Guaraní Antonio Franco. Como decíamos acá, ¿no? Con los muchachos, en realidad, como le dijeron a Jorge ese día en la cancha los dirigentes de Guaraní, era imposible que le pueda ganar Mitre al conjunto de Guaraní Antonio Franco. Igualmente, jugando como local, el partido ayer terminó solamente ganando la visita por 2-1, pero en este caso la serie ha quedado abierta, y veremos a ver de qué manera lo resuelven los misioneros, que son los que siguieron adelante en el choque frente a los correntinos. Mozzarella, que ande repartiendo por ahí. Acá el operador quiere maní, Mozzarella. Mañana a las 7, Mozzarella. Me parece que sí. A mí me hicieron una invitación hoy, que venga mañana. ¿Será? No sé. Bueno, no importa. Nosotros hacemos deporte. Bueno, lo siento. Bueno, ahora vamos a estar con Jorgito. Ayer hubo básquet también en el Club San Martín. O sea que a mí me tienen loco los nombres los nombres de los equipos. Sí, mínimo. Alguien va a traer. El jugador. Ya. No me queda otra. Yo no sé si no le queda otra. De venir mañana a las 7 de la mañana. De salir a vender hasta ahora. O de que nos va a traer maní mañana. No sé, de que no le queda otra. Sí, no sé. A mí me gustaría saber dónde está para mandarle saludo al hombre que lo está mirando. Para mandarle saludos también a los clientes, ¿no? A los clientes. Bueno, los mensajes pueden ir llegando al 3774-430818, 430818, como nos mandó hace un ratito Héctor preguntándonos si Néstor Leonel era Leo. Y sí, es el mismo, que es el goleador, exactamente, el goleador de Paso de las Niñas y en este caso del Campeonato de los Barrios. Entre tus piernas
Bueno, ahí ya vamos al Club San Martín. El Club San Martín, a ver si me contestaron, no me contestó nadie todavía con respecto a la jornada del próximo 25 o si va a ser el próximo jueves, ¿sí? La jornada de básquetbol. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada. El 26, muy bien, muchas gracias, Merino. Siempre atento, Merino, siempre atento. No me pasaron la de hoy, no me pasaron la de ayer, pero no importa. Los nombres me tienen loco. Los nombres me tienen loco. Ya está disponible Jorge cuando lo quiera. Pero vos sos loco, ayer sí, el básquet champán. Después hay un equipo de básquet que se llama el Timao. El Timao del Palmeiras. Y no sé, después hay uno. Lo de Ariel está bien porque él quedó con lo de Ariel, digamos, está perfecto. Después está Neumático Litoral. Está bien, está bien. Lo de los que tienen nombre de comercio, está todo bien. Pero el Timao, no. El Timao es un equipo de fútbol. Sí. Claro. Vamos a ver si se puede. Ahí nos van a dar la programación. Es el jueves 26. Jueves 26. Ya está disponible, Jorgito, llámalo si quieres, ¿eh? Están por comenzar, en realidad, los partidos. Me cambiaron el de ayer, le voy a decir por las dudas al amigo. El 26 van a estar jugando Nakama Veterinaria de Bordere y Deportivo Agustín Argüello con el Timao. Y el 27, que es viernes, el Rejunte frente a Quemolati y los Porteñitos frente a La Peña. Los Porteñitos perdieron ayer. Los Porteñitos ayer perdieron con Nakama, ¿sí? Y Villa del Sol le ganó a Autoservicio Lodo Ariel. Eso fue ayer, ¿sí? Eso fue ayer. Hoy, Básquet Champán, Litoral Neumático, Deportivo Agustín Argüello frente a Cremolati. Cremolati de Monte Caseros. No sé. Ahora voy a ir a mirar. Ahora le vamos a preguntar a Jorge. ¿Ya lo tengo? Jorge. Estoy anonadado con el nombre. Básquet Champán. Chicos que juegan ¿dónde habitualmente? ¿En el Club Curuzú? Bueno, mirá, a ver, hoy el Litoral Neumático es un poco más conocido, porque está Maxi Gauna, está uno de los chicos Bernardoni, está Mario Fernández, está David La magia Roja. está intacta. Marito, Sí. Marito me mandó un mensaje el otro día que la magia estaba intacta. Un crack, Marito. La fe que se tiene. En el otro equipo yo lo identifico a Nico Quiroz, a Martín Menéndez en este quinteto, ¿no? Sí. A Martín Menéndez y a Nico Quiroz. Después hay un chico de pelo largo que la verdad no lo conozco, con muchos rulitos y un poquito pesadito. Pero eso es lo que tengo acá. Dice que cuando son así equipos muy chiquitos, uno no los tiene todavía identificados. Ya están jugando, te digo, están 8:30, primer periodo, 4-4 está el marcador. Muy bien. Ayer cometió un error, es verdad. Ganó los Porteñitos ayer frente a Nakama. 51-47 fue el partido. Fue perdiendo todo el partido y sobre el final lo dieron vuelta. Un equipo que me llamaba la atención que haya estado perdiendo durante todo el partido. Y después, a segunda hora, el equipo de Villa del Sol le ganó a Lodo Ariel, que ayer contaba entre sus filas con Tiago Cutrona, que bueno, no contó para mi gusto con la ayuda necesaria como para llevar adelante el partido. Porque claro,
juegan en otra categoría, pero si juegan solo en su equipo y no los ayudan mucho, se les va a complicar un poquito. Pero bueno, el segundo partido llama la atención. Seguramente va a estar jugando Agustín Insaurralde en la noche de hoy, porque juega Agustín Argüello, así que lo vamos a ir a ver en un rato también. Bueno, te confirmo, Aldo, que no va a haber programación el día de Navidad. No, hay 26 y 27. Acá me mandaron la programación para el 26 y para el 27. Además de la fecha de hoy, va a haber jueves, viernes y domingo. Exactamente. Esos son los 3 días que San Martín va a programar este torneo. Sí, señor. Jueves, viernes, domingo y lunes. Es jueves, viernes, domingo, lunes, después pasamos al 2, otra vez jueves, viernes, domingo, lunes. Claro, va a haber domingo y lunes, y después pasamos nuevamente a jueves, viernes, domingo y lunes. Domingo y lunes. Bueno, a full y a tratar de buscarlo seguramente ya la semana que viene los clasificados, claro. Amigos. Bien. ¿Le quedó algo de lo oficial? Nada, ¿no? No, nada. Así como para mencionar y para mandarle un saludo enorme a todas las chicas, el Club Victoria se coronó campeón del torneo de fútbol femenino. Bien. Como yo no pude ir, yo no estuve, no quiero hacer ningún tipo de comentario respecto al partido, pero el día sábado, en cancha del Club San Lorenzo, el elenco de Victoria le ganó a Santa Rosa y se coronó campeón. Es lo que fue, Aldo, el último torneo oficial de la Liga General Belgrano a cargo de Chiqui Domínguez. A partir de ahora comienza la gestión de Iván Ledesma al frente de la Liga General Belgrano. ¿Qué pasará con los chicos que no jugaron? ¿Van a jugar? ¿No van a jugar? ¿Qué, se tomó alguna decisión? O sea, ya este año no. Vamos a ver, porque ya hay antecedentes, hubieron torneos que no se pudieron jugar y después se les armó un lío bárbaro con el tema de las edades, ¿no? Porque no es lo mismo jugar este año para un chico que tiene 9 que jugar el año que viene un torneo con chicos de 9, pero donde él ya tiene 10, digamos, ¿no? Así que o se deja o pasa al archivo, ¿no es cierto? O se respetan las edades, claro, porque si no hay chicos que se quedan sin jugar, ¿no es cierto? Claro. Porque el chico de 10 años va a jugar el torneo de este año que no jugó y después va a jugar el torneo del año que viene, ¿no es cierto? Y también va a jugar porque le va a dar la edad, ¿no? Claro. Así que seguramente hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con eso. Una lástima. Yo sé que no se puede, lo decimos un montón de veces, pero yo soy de la idea que ya no me acuerdo hace cuántos años que lo hablamos alguna vez en las canchas también, Jorge, esto de que se jueguen más categorías juntas, digamos. Porque algunos me dicen, no, bueno, pero los clubes no tienen tanta gente. Bueno, yo no sé cómo hay que hacer, pero hay que buscar la manera, digamos. No puede ser que haya chicos entrenando todo el año que no jueguen un campeonato. O sea, yo creo que para comenzar hay que pedirle a los dirigentes que respeten las fechas en que se pueda jugar al fútbol. Yo digo, ¿no? Por ejemplo, que descansen los dirigentes todo enero, primer domingo de febrero, comenzamos con una categoría. El tema acá de la liga, ¿sabés por qué no se juegan los campeonatos? Porque se comienza muy tarde la actividad. Se pierden 3 o 4 meses, a veces, que no se juega ninguna categoría. Y después, claro, después le falta tiempo. Ahora, yo no soy mucho de jugar muchas categorías juntas. Te voy a explicar por qué. Primero, no tenemos árbitros para eso. Ese es el mayor problema. El único problema que yo entiendo es el de los árbitros, Jorge. Sí, árbitro no hay.
y menos ahora que están No, me divididos, que diga. la mitad fue para un Pero lado, se sigue, la otra no, mitad para el otro. no se juntaron. No. Pero están- estamos en fecha Navidad, Año Sí, Nuevo. hay un grupo, Aldo, un grupo de árbitros que está separado de la liga, que los dirigentes de la liga ya no le permitieron dirigir, y es como que están dados de baja. Pero hablo yo de Vicente Sosa, de Rubén González, de Sergio Acevedo, de Daniel Miño, árbitros que pueden dirigir tranquilamente, aunque sea el fútbol de inferiores. Pero Facundo Leiva se va de Curupatía, No, lo hablamos ya el otro día. es un árbitro menos. Entonces, hay que comenzar la actividad temprano. Hay que comenzar temprano para que pueda, a lo largo de todo el año, jugarse todas las categorías. Sí, además, O sea, se vienen jugando 3 categorías juntas. Yo creo que jugar más de 3 categorías juntas me parece que no rinde. Y te voy a explicar, a ver. Se juega primera, por ejemplo, se juega quinta, y se juega una categoría de fútbol infantil. claro. Que este año no se jugó, ¿cierto? Bueno, ahora, el problema radica en que si vos haces, además de la quinta y la primera, haces otra categoría más, pongámosle la séptima, Claro. juegan, de todas maneras no juegan todos los domingos. Juegan un domingo la séptima, al otro domingo la quinta, al otro domingo la séptima. Fin de semana por medio. Claro. Jugás cada 15 días. Si vos jugás una sola categoría, jugás cada 7 días y terminás el campeonato. Sí, está en bien. vez de demorar 4 meses, ¿no es cierto?, para jugar 2 categorías, gastás 2 meses para jugar una. Sí, el problema es, ¿No es ¿sabes cierto? cuál es, Jorge? El problema que yo tengo con eso, que yo entiendo que se juega rápido, si vos querés. Pero el problema es que yo, en el fútbol nuestro, digamos, entrenás todo el año para competir 2 meses. La idea del deporte amateur es entrenar todo el año y jugar todos los fines de semana. Si no se puede jugar todos los fines de semana, jugar cada 15 días. Pero que chicos estén entrenando todo el año y no tengan su campeonato oficial es una barbaridad. Que los chicos... Sí, no. O sea, el campeonato tiene que haber, tiene que estar. Ahora, después hay otras actividades, ¿eh? Sí. Está el fútbol de selecciones, está el fútbol el provincial para los clubes, después están los torneos Evita, después están los Juegos Correntinos. Es decir, hay mucha actividad para los chicos. Yo creo que con un buen torneo, todos contra todos, que compitan los chicos, se puede hacer. Además, acordate que No, el todo contra todo, yo ni lo entro en discusión. Si no es todo contra todo, no tiene gracia. Jugar Claro. 5 partidos. Un chico que tenga 11 años juega en la categoría 10 y 11, por ejemplo, Sí. y muchos de ellos juegan en la categoría 11 y 12, o 12 y 13. Como ya tienen 11 años, muchos de ellos ya entran con los de 12. O sea, no es que están tan desprotegidos, pero hay que jugar los campeonatos. Ese es el mayor problema, que no se juegan los campeonatos. No se le organiza un campeonato. Pasan 365 días y la liga, a cargo del señor o del doctor Fernando Domínguez, no le pudo organizar un campeonato en todo un año a unos chicos que tienen 9 y 10 años. ¿No es cierto? Y que después, también, ojo, que también hay parte de los clubes que no, porque domingo a la mañana no, porque hace mucho calor, porque el domingo juega la séptima, y no tenemos chicos, no tenemos indumentaria, no tenemos botines, no tenemos camisetas. O sea, también hay parte de dificultad por parte de los clubes, ¿no? Pero yo soy de la idea de organizar los campeonatos. Y bueno, y el club que no esté en condiciones de participar, y bueno, ya no es problema de la liga, es problema del club, ¿no es cierto? No, está claro, está claro. Pero hay que organizar los campeonatos. Primera, uno de inferiores y uno de infantiles se puede programar en 4 meses. Tenés 4 meses, Aldo. Sí, no, sí, 4 meses tenés para... Porque son 3 categorías nada más, la de inferiores,
¿no es cierto? Y son 2 categorías la de fútbol infantil. ¿Cuántos campeonatos de primera se jugaron en el año calendario? 2. Bueno, es otra cosa. No podemos jugar 2 campeonatos de primera si no jugamos todos los de las inferiores. Por eso digo. Hay que organizar los campeonatos. Es fácil. Pero si no tenés árbitro, tenés que dar prioridad, digamos, porque esto de los árbitros es una cosa problemática. Yo estaba contento el día, porque el otro día cuando hablábamos, porque empezamos a nombrar un montón de árbitros, claro, ahora la mitad ya no trabaja, porque no se pelearon, digamos. Sí. Están descartados. Primero fueron descartados por la liga. O sea, Vicente Sosa, González, Sergio Acevedo, Daniel Niño, etcétera, esos fueron descartados por la liga. Pero directamente no dirigen más y no dirigen más. ¿Pero hubo algún inconveniente que tiene que ver con alguna queja, algún suceso que haya llevado a este problema? No sé, porque había una excelente relación al comienzo de año con Acevedo, Niño y demás, que a tal punto que funcionaba la escuelita de árbitros ahí en la liga, y eran los mismos árbitros los que designaban a quienes iban a dirigir los partidos del fin de semana. O sea, tenían mucha participación con la parte organizativa de estos árbitros. Hablo de Sergio Acevedo y Daniel Niño, fundamentalmente. Los más experimentados, digamos. Claro, está bien. Capaz que primera por ahí ya le queda un poco grande y bueno, pero a mí me parece que todavía Acevedo puede dirigir primera división. A mí, Sí, yo no tengo duda. Para mí no tengo duda que lo puede hacer y creo yo que es uno de los técnicamente de lo mejorcito que hay. Y bueno, sin embargo para la liga ya pasó la edad y bueno, listo. No dirige más. No, el problema con la edad, yo entiendo lo de la edad, pero si vos no tenés que hacer una excepción, digamos. Ahora, si vos me decís, yo tengo 20 chicos esperando para dirigir, bueno, dale, metele, digamos. Ya estás grande, dale lugar a otro, o si querés, hacerte instructor, no sé, lo que sea. Pero acá en Curuzú no hay 20 chicos que quieran ser árbitro. Hay un par, pero no hay un montón, digamos. Y hay unas chicas que recién están empezando, que le falta mucho todavía para dirigir inferiores, le falta mucho. Por ahí podrían empezar con séptima división, pero la verdad, te digo, Aldo, a mí me preocupa el tema de los árbitros y me preocupa por sobre todas las cosas que la liga no haya podido organizarle un campeonato a ninguna de las 3 categorías infantiles. Hay 3 categorías de fútbol infantil, ninguna de las 3 categorías pudieron organizarle un campeonato relámpago, un cuadrangular, qué sé yo. Vengan chicos, vamos, este fin de semana le dedicamos a ustedes, vamos a jugar el fin de semana. No, nada, 0, ni un partido. ¿No? Los chicos de 11 años para abajo no pudieron jugar ni un solo partido oficial en la temporada 2024. Y eso, la verdad que es para sentarse y programar las cosas como tienen que ser. Conversar para que no pase de nuevo, está clarito. Jorge, bueno, hay una categoría, Aldo, disculpa, hay una categoría que no se juega hace varios años, que ya se descartó. Digamos, esta categoría no va y listo. Y es la de los más chiquitos del fútbol infantil, que no hay resultados, no hay goles, no hay tabla. Que se no hay juega, que se hacían como encuentros, digamos. Claro, exactamente, se ve como encuentros. Porque de las categorías infantiles, una sola es competitiva, ¿no es cierto? Acordate que son 3 categorías, una 6 y 7, la otra 8 y 9, y la otra 10 y 11. La de 10 y 11 está ya en la antesala de la séptima división, que son chicos de 12 y 13 años, ¿no? Pero si tu primera actividad como futbolista es a los 12 años, has perdido un tiempo que
vale oro, digamos, ¿no? Ni hablar. Porque no pudiste jugar ni a los 6, ni a los 7, ni a los 8, ni a los 9, ni a los 10, ni a los 11 años. Es decir, me parece un poco mucho, ¿no? Que la liga no esté en condiciones de organizarle un campeonato a los chicos. Bien. Bueno, Jorge, faltan 5 minutos para las 9 de la noche. Es nuestro último programa antes de Navidad, así que bueno, te vamos a liberar y te damos un minuto para el saludo habitual, seguramente. Bueno, y te agradezco. A todos, absolutamente a todos, les deseo una feliz Nochebuena y una mejor Navidad. Voy a repetir una frase que me mandaron en una tarjeta hace pocos días, y decía, te deseo que en el 2025 tengas mucho más de lo que te faltó en el 2024, y a su vez que tengas un poco menos de lo que te sobró en el 2024. Así que con esto les quiero mandar un saludo enorme, un abrazo muy grande a todos, que disfruten de la familia, de la salud, porque después el resto va y viene. Un abrazo enorme para todos, para vos, Aldo, para tu familia, y para todos los oyentes, para Miguelito Mocalera, para Gerardo, para todos los operadores, para toda la gente de la radio, y para todos nuestros oyentes. Bien, el miércoles nos tomamos el feriado, así que el viernes vamos a estar seguramente con todos ustedes en la radio. Recuerde que el miércoles 25 hay jornada de campeonato de barrio, seguramente, y nocturno en Victoria, que seguramente a algunos nos van a ver por ahí por las canchas. Gracias, bueno, Jorgito, y felicidades. Sí, decime. No, y te iba a decir que por lo que veo, la camiseta de Joaquín vamos a sortear el lunes 30, ¿no? El lunes 30, sí. Lunes 30 a la noche. Abrazo grande, Aldo. Un gran abrazo para Jorge. Felicidades para Jorge y para toda su familia también. Nosotros de a poquito nos vamos a ir despidiendo. Un buen vino para mañana. Dicen los muchachos para acá. Sí, tenés razón. Un buen vino para mañana y que el Javo y la señora también. Que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a tomar un buen vino mañana y alguna seguramente alzaremos nuestras copas en familia. Pillo, que está hoy acá con nosotros, a todos los operadores de la radio, que pasen una feliz Nochebuena y que tengan una feliz Navidad, y a disfrutar de la familia, Como recién decía Jorge, todo ahí viene. Lo importante es la salud, y con esto no estoy diciendo que te cuide, que no come, no, que aproveches en estas fechas, cuando estamos bien, a disfrutar de lo que tenemos al lado, y de lo que estamos, en este caso, podemos compartir, digamos, una Navidad más. Un gran saludo, José, para vos, para todos tus hermanos y los tuyos. Un gran saludo para todos ustedes que están del otro lado. El saludo a todos los integrantes de Cortita y al Pie, que empezamos en diciembre, algo que no se hace habitualmente en radio, pero nosotros empezamos en diciembre y vamos a seguir seguramente todo el año informándote de deporte. Que tengas una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, y nosotros nos vamos a encontrar otra vez el próximo viernes con la información deportiva. Creo que el viernes lo podemos llegar a hacer de 2 lugares diferentes. Vamos a ver si nos sale técnicamente. Vamos a probar algo nuevo para el viernes 27. Nos vamos, y como todas las noches le decimos, gracias por su complicidad. Chau. Con tu boquita de niña, ansiosa ya debe estar, coqueta.
La hora 21 en punto. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalidad